Durante mucho tiempo pensé que las profes venían al hospital para enseñarnos matemáticas, ciencias sociales o lenguaje. Después entendí que venían a hacer algo más difícil, acompañarnos a seguir siendo niñas y niños aún cuando la enfermedad intenta ocuparlo todo. Estoy aquí como un eco de esa memoria que mi profesora Daniela ha decidido rescatar del silencio. Hoy les presento la sistematización de una experiencia de un aula hospitalaria que ocurrió entre julio y diciembre del año 2022. Esa aula es un territorio vivo donde la educación ocurre en camas, habitaciones compartidas y pasillos llenos de ruido de las máquinas de infusión, que en algunas ocasiones parecieran marcar el ritmo del aprendizaje. Mi profe comprendió que el aula hospitalaria es un territorio donde la vida tiembla pero florece. Sistematizar ese proceso fue un acto de resistencia epicopolítica. Su objetivo fue comprender los aprendizajes que se revelan en los vínculos pedagógicos tejidos en un aula hospitalaria, a partir de una experiencia de prácticas formativas vinculadas a la Universidad ICESI que vivieron ellas y sus compañeras. Este propósito se cumplió a partir de 3 ejes: el cuerpo enfermo como territorio pedagógico, donde se buscó las experiencias corporales y emocionales en las que se encarnan los aprendizajes y vínculos pedagógicos; los afectos que sostienen el vínculo pedagógico, donde se reflexiona sobre las emociones que posibilitan la construcción del vínculo en contextos de enfermedad, vulnerabilidad en el aula hospitalario; e interpretar los aprendizajes que emergen de la experiencia en el aula hospitalaria y su aporte a una pedagogía situada, afectiva y humanizante. Esta sistematización de experiencias apostó por poner en circulación saberes que brotaron en los encuentros, fuera de los márgenes curriculares tradicionales, los saberes del silencio, de lo que no termina y duele pero enseña, de un currículo confuso, invisible, que incluye la ternura, la espera, la empatía, el desarraigo, la pérdida, la amistad y el juego como dimensiones legítimas del aprendizaje. Para comprender todo lo que vivimos, mi profe decidió volver sobre la experiencia desde una mirada con un enfoque crítico y hermenéutico que asume la sistematización como una práctica situada de investigación desde el sur global. Buscaba comprender los sentidos que construimos quienes habitamos esa aula. El enfoque que tuvo incorporó elementos de interaccionismo conversacional y las pedagogías críticas y la epistemología de la práctica. Para reconstruir, Daniela utilizó una caja de herramientas compuesta por un diario reflexivo autoetnográfico que le permitió a ella reconstruir de manera retrospectiva lo que sucedió. Fue una oportunidad de regresar en palabra y cuerpo a esos momentos del aula, a través de emociones, gestos, sonidos, silencios que aún habitaban en su memoria. La segunda fue una línea de tiempo en la que utilizó un biombo con telas de colores que se conectaban con los 3 ejes de investigación donde se rastrearon las experiencias. Este mecanismo permitió organizar la información de manera gráfica. Se armó a través de un calendario también en el que la profe fue acomodando la información que tenía cada día durante estos meses. La tercera herramienta fue un mapeo corporal, donde nos invitó a dibujar nuestras siluetas, y esto nos permitió comprender que el cuerpo es un territorio de saber, memoria y resistencia. La cuarta fue el mapa de emociones y espacios, donde visibilizó nuestras voces y experiencias como estudiantes, las profes practicantes y sus jefes como sujetos de saber. La quinta fueron las conversaciones dialógicas y entrevistas que la profe tuvo con diferentes personas partícipes de esta experiencia. Las propuestas de Guizo y Quijano permitieron una lectura crítica y situada de las interacciones, revelando tensiones y afectos. La memoria en todas las herramientas tuvo un tinte pedagógico, político y colectivo, pues buscó abrir caminos y discusiones profundas sobre los vínculos que se sostienen en la pedagogía hospitalaria. Ahora bien, la profe propone que el aula y la pedagogía hospitalaria se deben comprender a través de 4 dispositivos que se entrecruzan. El primero es el dispositivo jurídico, que constituye el fundamento que legitima esta práctica. Aquí la educación deja de ser una acción voluntaria para convertirse en un derecho que debe ser garantizado por la Constitución, la Ley General de Educación, las normas y decretos que regulan el apoyo académico especial para niños, niños y adolescentes en situación de enfermedad. El segundo es el dispositivo institucional y técnico, que muestra las tensiones del contexto donde ocurre la práctica. La pedagogía hospitalaria evita el encuentro entre escuela y hospital, 2 instituciones que construyen dispositivos de poder para regular cuerpos, pero a su vez aparecen también algunas posibilidades de cuidado, libertad y humanización. El tercero es el dispositivo teórico, compuesto por autoras y autores que permiten comprender el cuerpo, los afectos, la vulnerabilidad y la hospitalidad. Desde estas perspectivas, enseñar en el hospital implica construir presencia, acompañamiento, reconocimiento del otro. Finalmente, el dispositivo científico de esta experiencia recupera los saberes producidos por quienes atraviesan la enfermedad. Aquí la experiencia, el dolor, el silencio, la palabra y el duelo son comprendidos como fuentes legítimas de conocimiento.
En conjunto, estos 4 dispositivos permiten entender la pedagogía hospitalaria como una práctica interdisciplinar, ética y política que garantiza el derecho a la educación y a su vez sostiene la posibilidad de que imaginemos futuros en contextos de fragilidad y finitud. Con relación al primer eje de sistematización, la profe encontró que en el hospital el cuerpo sano es un cuerpo ausente, un cuerpo que simplemente funciona y no debe estar allí. Y cuando enfermamos, nuestro cuerpo se vuelve presente de una manera que llega a ser invasiva. Como dice Sara Ahmed, el dolor reconfigura nuestra presencia, creando una superficie corporal donde el síntoma atrapa toda la atención del mundo. Aquí es donde la pedagogía desafía la biopolítica que describe Gómez Pereira, ese dispositivo de hospital que bajo esa lógica a menudo nos ve como cuerpos que debemos de ser reparados para volver a la productividad de la vida cotidiana. En el aula hospitalaria, en cambio, es un espacio de fuga, de insurrección. Piensen en mi compañera María Camila, de 16 años. Ella estaba atrapada por la porfiria, inmovilizada, entubada, incapaz de comunicarse de manera verbal. El sistema médico la veía como un cuerpo que había sido silenciado, pero las profes diseñaron un tablero y unas tarjetas de comunicación y establecieron que mover la cabeza hacia la derecha era un sí, hacia la izquierda era un no. Ese gesto mínimo fue una restitución de soberanía sobre su propio cuerpo. Más que una herramienta técnica, se convirtió en un mecanismo que le devolvió su voz del lugar donde solo aparentemente hablaban las máquinas. Fue decirle al sistema que ya estaba ahí, que ella decía era una sujeta con unas demandas que debían de ser escuchadas. O piensen en Luis Miguel, de 14 años, esperando un trasplante de corazón. Él no era un paciente cardíaco para la profe Daniela, era un maestro de física y química que le ganaba siempre en el tridominó. Él ejercía su agencia enseñándole a su profe mientras su corazón fallaba. Esa es la pedagogía que subvierte el dolor y el poder médico y reconoce la potencia donde otros verían carencia. Aquí es importante situar mi experiencia de enfermedad en diálogo con los estudios críticos de discapacidad. Esta perspectiva permite comprender que tanto la discapacidad como la enfermedad no son condiciones sino experiencias sociales y culturalmente construidas que transforman las formas de habitar del mundo, de relacionarse con los demás y construir la propia subjetividad. En este sentido, ambas ponen en evidencia las barreras, exclusiones, expectativas que organizan nuestras sociedades alrededor de ciertos cuerpos considerados funcionales, sanos, altos, productivos. La discapacidad, así como la enfermedad, transforma las maneras de comunicarnos, movernos, vincularnos y habitar el mundo. Son experiencias que reconfiguran la vida cotidiana y producen nuevas formas de comprender el cuerpo, la vulnerabilidad y la existencia misma. Pasemos ahora a los ejes 2 y 3. Muy pronto descubrimos que las cosas más importantes que ocurrían en el aula estaban en los encuentros. Mientras el hospital organizaba nuestras vidas alrededor de diagnósticos, procedimientos, horarios y tratamientos, las profes insistían en recordarnos que seguíamos siendo personas que tenían gustos, sueños, aspiraciones, saberes, aunque fuera por un momento, de las formas de deshumanización que a veces atraviesan la experiencia hospitalaria. Su presencia, su escucha y su capacidad de permanecer hicieron posible que el dolor no tuviera la última palabra. Desde lo que Assunpie llama una pedagogía de la vulnerabilidad y desde las reflexiones de Judith Butler sobre la interdependencia de las vidas humanas, el cuidado apareció como una práctica política. Por eso, en esta investigación surge la idea del cuidado como una forma de comprender cómo circulan los afectos, las palabras, sonrisas, silencios, objetos y las presencias dentro del aula. Allí, la ternura se convertía en una forma de resistencia frente a una lógica de productividad, eficiencia y normalización de los cuerpos. A veces ese cuidado tomaba la forma de un panda rosado, una plastilina, una conversación o una mano que permanecía cerca cuando ya no había nada más por decir. Como plantea Ahmed, los objetos también pueden acumular afectos y convertirse en refugios emocionales. En el aula hospitalaria, esos pequeños objetos ayudaban a transformar el miedo en posibilidad, la incertidumbre en encuentro y la soledad en compañía. Fue así como comprendimos que los vínculos pedagógicos eran en sí mismos una forma de cuidado, y ese hallazgo nos condujo al tercer eje, ese del currículo invisible, uno que nunca aparecía en los planes de clase, pero que estaba presente cada día. Allí aprendimos juntos, con las profes, cuidadoras, enfermeras, médicas, sobre la espera, la incertidumbre, el dolor, las despedidas y también la esperanza.
Aprendimos que educar a veces consiste en permanecer, porque en el aula hospitalaria enseñar significa acompañar el final de algunas historias, sostener a las familias cuando el horizonte de curación desaparecía, reconocer, como lo plantean Parvena y Menik, que toda educación comienza cuando nos sentimos responsables del otro. Recuerdo a Juli, esa pequeña artista de 7 años. Ella amaba jugar al restaurante y hacíamos hamburguesas de plastilina. Para el hospital era una niña con un diagnóstico oncológico completo y paraba allí. Para Daniela, Juli era un sujeto reconocido de Soler, una niña con potencialidades que entre quimioterapias podía crear un menú y atender a sus clientes. Aunque la realidad las golpeó de repente cuando la BPI se decidió cambiarla de clínica por temas burocráticos, y si ese proceso se cortó, en ese momento además ella venía perdiendo su cabello muy rápido. Esa pérdida es lo que Kubler-Ross llama una pequeña muerte. El duelo por el cabello de Juli o el duelo por mi propia salud no se ocultó en el aula, se integró. El aula nos enseñó que el duelo es parte del currículo invisible. No podíamos hablar de matemáticas sin antes nombrar el miedo a la aguja que nos acababan de enterrar en el brazo, en el pecho o en la pierna. Y cómo olvidar a Hilary, ese día en la UCP donde la disciplina médica decía que la profe debía seguir el protocolo y no podía comer nada de lo que ella le estaba ofreciendo. La profe, en un acto de transgresión pedagógica, como diría Bell Hooks, se permitió probar un poco del chocolate que Hilary le estaba ofreciendo, mientras armaban un rompecabezas junto a su tía. El gozo en los ojos de Hilary valió cada llamado de atención que Daniela recibió después, porque educar en el hospital es a veces desobedecer a la técnica para obedecer a la vida. También estuvo el vínculo entre Wendy y Giselle, que celebraron sus 15 años juntas en la clínica, desafiando ese aislamiento en una amistad que nació en el aula. Y por supuesto está Dylan, cuyo sueño era ver el mar. El aula se movilizó para que antes de su muerte él pudiera sentir la arena y el agua junto a su madre. Eso es la pedagogía hospitalaria, entender que el tiempo en el hospital no es perdido y que merece ser vivido en dignidad absoluta hasta que el reloj de la vida se agote. Mi profe Daniela concluye que la pedagogía hospitalaria es un saber situado. No se puede reducir a un acompañamiento asistencialista. Es un acto épico-político que se revela contra una biopolítica que nos quiere mudos y dóciles. Esta experiencia nos mostró que se trata de que reconozcamos sujetos, construyamos dignidad y sostengamos vínculos. También nos mostró que las niñas, niños y jóvenes que estamos hospitalizados no somos sujetos pasivos, definidos por una condición médica. Somos personas con agencia, deseos, opiniones, proyectos. Como dice Assunpie, el aula es una insurrección de la vulnerabilidad. Es reconocer que somos frágiles, sí, pero que en esa fragilidad reside nuestra mayor fuerza política y humana. El equipo del aula demostró que no se puede construir conocimiento desde otra orilla que no sea el dolor, que una hamburguesa de plastilina es un desafío al biopoder, que un tablero de comunicación podría convertirse en una declaración sobre los derechos humanos, y que en el aula hospitalaria aprendimos también que educar es acompañar aquello que a veces no se puede resolver. Cuando llegué al hospital creí que estaba allí para curarme. Las profes creyeron en un principio que estaban allí para enseñarme. Con el tiempo descubrimos algo diferente, que nadie podía curar todo, que nadie podía evitar las despedidas, pero que podíamos hacer algo. Podíamos acompañarnos, aprender, jugar e imaginar futuros. Sostuvimos la vida y también la muerte, cuando ésta decidió sentarse a nuestro lado. Y en ese camino aprendimos que la hospitalidad es un modelo de socialidad que debería habitar los pasillos de las clínicas. Aprendimos a prestar la sonrisa cuando alguien ya no podía sostenerla y como acto de rebeldía a la frialdad del entorno médico. Aprendimos a comprender nuestra vulnerabilidad como un puente. Quizás por eso hoy puedo decir que las profes no llegaron al hospital solamente a enseñarnos el contenido técnico. Llegaron para demostrar que aún en medio del dolor, la incertidumbre, la despedida, la vida sigue siendo digna de ser vivida. Y si hoy mi voz puede acompañar esta historia es porque las experiencias que nacen del cuidado no desaparecen cuando termina una hospitalización, una práctica profesional o incluso una vida. Los vínculos que ayudaron a construir el aula permanecen, habitan la memoria, las palabras, los gestos de cuidado que seguimos ofreciéndonos. Y mientras eso ocurra, una parte de nosotras seguirá habitando el aula.
Ahora reconocemos que la pedagogía hospitalaria es la práctica de sostener la vida y acompañar la muerte como corriente pedagógica que invita a sostener vínculos en los que se cuida, se acompaña, se abraza, se da la mano y el corazón, y eso debería de estar en las entrañas de la educación. A cada niña, niño y joven que habita o habitó una aula hospitalaria mientras intentaba sostener la vida entre medicamentos, diagnóstico, juegos, dolores y esperanzas. A las niñas, niños y jóvenes que me enseñaron que incluso en medio de la enfermedad aún queda espacio para aprender, jugar, preguntar, imaginar y resistir. A quienes hicieron parte de esta experiencia: Giselle, Gilan, Jerónimo, Juliana, Luis Miguel, María Camila, Miguel Ángel, Dylan, Valerie, Wendy, entre tantos otros que compartieron sus voces, recuerdos, silencios, dibujos, preguntas y emociones para construir colectivamente esta memoria. Este trabajo les pertenece. A las profesoras de la maestría, porque con sus preguntas, lecturas y conversaciones me ayudaron a encontrar palabras para comprender aquello que la experiencia y la memoria ya intuían. A cada niña, niño y joven que ha sido expulsado, invisibilizado o dejado por fuera del sistema escolar por razones injustas y sistémicas. A quienes alguna vez les dijeron que no cabían en la escuela. A quienes les hicieron sentir que aprender no era un derecho para sus cuerpos, sus diagnósticos, sus formas de habitar el mundo o sus maneras de existir. A quienes fueron reducidos a cifras, historias clínicas, formatos o etiquetas, mientras sus sueños, miedos y saberes quedaban en silencio. A quienes aprendieron desde una cama hospitalaria, una silla de ruedas, desde el dolor, el cansancio o el duelo. A quienes tuvieron que despedirse demasiado pronto. A las niñas, niños y jóvenes que murieron mientras esperaban tratamientos, oportunidades o una escuela que les recibiera con dignidad. Porque incluso en medio de la enfermedad y la muerte también tenían derecho a educarse, jugar, imaginar y ser acompañadas y acompañados con ternura. A quienes siguen resistiendo todos los días en espacios que muchas veces les niegan cuidado, escucha y formación. A todas las personas que todavía creen que la pedagogía puede ser una forma de sostener la vida, aun cuando todo parece quebrarse. A todas esas personas va dedicado este proyecto.